Que el Señor Dios Todopoderoso les bendiga. Qué precioso el día que Dios nos ha regalado, porque nos da la vida y la inspiración para poder hacer algo siempre. Y hoy estamos haciendo una serie de videos con respecto a un tema que vimos desde el principio acerca del libro de Judas en su versículo 11, donde vimos el camino de Caín. Interesante, el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Son tres tópicos que tenemos al respecto y pues es bueno que comprendamos el contexto de este verso. Ustedes lo pueden verificar obviamente en el libro de Judas. Judas es uno de los discípulos del Señor, no es el Judas aquel pues, que ya había muerto. Este es uno de los buenos, por decirlo así, y él escribe acerca de la defensa del Evangelio y de las verdades apostólicas en el tiempo de una apostasía antes del Apocalipsis, antes de los acontecimientos que vienen. Es decir, que el libro de Judas está cobrando relevancia en el tiempo que vivimos. Y la razón es que encontramos varias cosas, varias metáforas, varias recomendaciones, el Señor está aquí mostrándonos acerca de las cuestiones que están surgiendo en el mundo. Bien, entonces vimos algunos videos, ya creo que si no son dos anteriores. Hoy seguiremos hablando acerca de Balaam, pero déjeme hacerle una pequeña reseña sobre la vida de Caín. Caín representa el origen de todas las religiones. Ese sería un punto como para desarrollar una buena temática. Es el origen de todas las religiones del mundo, desde el libro de Génesis. Otra de las cuestiones que podemos ver también es el principio de la rebelión, el principio de la rebelión del hombre contra Dios, porque el mismo Caín está desafiando a Dios. ¿Acaso soy guarda yo de mi hermano? Imagínense, es una rebelión. La otra cosa es la insujeción a una autoridad, porque Dios es una autoridad suprema. Sin embargo, Caín está reflejando insujeción, rebelión, un espíritu inmundo que nos lleva al final de los tiempos, porque ¿cómo es posible que comienza en el libro de Génesis el nombre de Caín y termina en Juan y también en Judas el nombre de Caín? Y por ende es el camino a terminarse en el libro de Apocalipsis. Así que tenemos ahí la falsa enseñanza, la falsa adoración, tenemos la venganza, tenemos el principio de las religiones y el control del mundo bajo la rebelión del hombre. Obviamente Dios es el que controla todo, pero el hombre piensa controlar todo el sistema. Muy bien, como el sistema está corrompido y el sistema es un sistema babilónico, obviamente el hombre desde el principio quiso fomentar esa religión mundial del humanismo. Desde el capítulo 11 del libro de Génesis, ahí comienza el principio de Babilonia, todo ese sistema religioso que acapara hoy al mundo. Muy bien, mis hermanos, privilegio entonces, ahora vamos a ver el error de Balaam. ¿En qué consiste realmente el error de Balaam? Lo vamos a analizar de una manera muy especial porque vale la pena que este tema es interesante porque en el capítulo 2 del libro de la primera carta de Pedro y versículo 15 y Judas 1:11 y Números 22:25 hay tres referencias respecto a Balaam. Diremos lo primero, el capítulo de Apocalipsis 2:14 del libro de Apocalipsis, y el trasfondo del comentario que estamos viendo es precisamente una de las iglesias que fue precisamente entrelazar el paganismo y el cristianismo. Es la iglesia Pérgamo,
que significa enlace o elevación. Estamos hablando del año 325, cuando ya se contamina el cristianismo y entra en un paganismo, y ahí precisamente en ese concilio de Nicea es el germen y la semilla diabólica del gran imperio religioso hasta el sol del día. Más de 1500 seguidores aún todavía en el mundo. Bien, entonces aquí el capítulo 2 y verso 14 del libro de Apocalipsis dice: pero tengo pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que tienen la doctrina de Balaam, que enseñan a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a comer fornicación. Ese es el verso clave del capítulo 2, verso 14 de Apocalipsis. A pesar de las muchas cualidades admirables de la iglesia de esta que estamos enfocando, había una mezcla. Y eso de las mezclas es lo más peligroso que puede haber en el tiempo del fin. La iglesia está mezclada por muchas cosas. Y vienen más mezclas, pero la iglesia pura, la virgen pura, la iglesia que tiene una revelación apostólica, tiene una doctrina desde el libro de los Hechos, donde vemos la formación apostólica y las epístolas. No podemos perderlos, hermanos, porque esa es la base y el fundamento de la iglesia. Luego tenemos entonces todo un contenido doctrinal que nos está llevando a ver a una iglesia que es sin mancha, sin arruga y sin contaminación. A pesar de esas muchas cualidades que Dios enfoca a esa iglesia, hay cosas que no, por esa mezcla que ya mencioné. Le faltaba esa iglesia discernimiento, porque no pudo discernir el tiempo de la contaminación a esa iglesia. De esta iglesia podemos ver la necesidad del discernimiento, y es lo que necesitamos en el día que estamos viviendo. Si no discernimos entre lo justo y lo malo, podríamos desviarnos hacia doctrinas que robarán toda nuestra atención, y es posible hasta la vida eterna. Una doctrina te salva o una doctrina te pierde. Por eso es importante quién es tu mentor, quién te enseña, de quién aprendes. Porque ese es el problema. Si aprendemos de personas que están desviadas por ese camino, nos van a llevar. Y hay líderes que pues son expertos, tienen maestrías en lavar el cerebro a la gente, y ahí está el problema. Entonces queremos hoy ser muy claros y específicos acerca de estas tres líneas que estamos viendo: el camino de Caín, el error de Balaam y la contradicción de Coré. Los creyentes de Pérgamo escogían a los que propagaban la doctrina de Balaam. Ahí está el problema. La explicación de esta doctrina junto con la vida de Balaam, el profeta, se encuentra en el libro de Números capítulo 22 y el versículo 5. El profeta Balaam era un hombre de renombre en toda la tierra al oriente del Jordán, porque tenía poder para bendecir o maldecir a los pueblos. Pero en su vida había mezcla, había contaminación, su corazón estaba dividido. Y aquí es el problema delicado en el día que vivimos. ¿Tenemos revelación de Dios o tenemos adivinación? Las tres voces que aprendimos con el doctor Ríos Paredes, el apóstol que Dios levantó en Guatemala, él nos enseñó tres puntos muy interesantes. ¿Qué estamos escuchando? ¿La voz de Dios, la voz del hombre o la voz del diablo? Esas tres voces fueron las que surgieron en el libro de Génesis, las tres voces. ¿Cuál voz estamos escuchando? De manera entonces que aquel profeta tenía una mezcla en su vida y se volvió a las prácticas paganas, especialmente la hechicería. Imagínense, después de tener los ojos abiertos pero caído, es decir, que tenía visión de Dios y tenía visión diabólica. Entonces, con el fin de obtener los resultados que él deseaba. Entonces, en el libro de 2 de Pedro, capítulo 2 y verso 15, y el libro de Judas, el verso 11 que tenemos hoy en nuestro comentario, dice: lamentablemente siempre existen mezcla en la vida de cualquier cristiano que realmente no está en la ruta correcta.
la vigencia precisamente de ese espíritu inmundo entre esa mezcla donde el pueblo no define la palabra revelada, en esa mezcla es terrible, porque una manzana podrida podría echar a perder toda la caja. De manera, pueblo del Señor, que discernamos el tiempo que estamos viviendo, porque al discernir ese tiempo tan especial, tan grande, porque a pesar de lo que sacude al mundo, hay un pueblo que vive muy feliz. Hay un pueblo que ama la verdad porque ama a Dios. El amar a Dios es tener luz, tener revelación, estar en un cambio, una transformación, porque nuestros ojos están abiertos a la verdad. Bien. Este hombre Balaam, que está toda la historia en el capítulo 22 de Números, usted lo puede rentar ahí, hay 3 capítulos completos para poder hablar, pero obviamente nuestro tiempo aquí es un poquito limitado. Bien, por su amor al dinero, escúchenme bien, y sus ansias de prestigio, este hombre, cuando Balaam se dio cuenta de que no podía maldecir a los hijos de Israel porque Dios lo había bendecido, Dios había bendecido a su pueblo, y aquel hombre Balac va y le propone una cantidad de dinero para llevarlo a un monte y que desde ese monte maldijera a Israel, que lanzara una maldición. Pero hermanos amados, quiero profetizarles en el nombre de Jesús que para Israel no hay agüero. Para los hijos verdaderos, para los santos, para la iglesia pura en este mundo, no hay hechizos, no hay maleficios, no hay brujos, no hay espiritistas, no hay ninguna cosa basura que te pueda hacer daño. Nunca. Tú eres hija e hijo de Dios y toda herramienta que fuere fabricado contra ti no prosperará. Todo hechizo inmundo se corta en el nombre de Jesús y como autoridad ministerial venimos cortando todo esto en el pueblo. Hechizo de pobreza, de desgracia, de derrota, de fracaso, de divorcio, se va en el nombre poderoso de Cristo. Tomo la autoridad para que el pueblo del Señor sea libre, para que el pueblo del Señor tome su verdadera posición en el reino. Tenemos identidad en el reino de Dios. Somos hijos de Dios. Estamos en el reino. Y en el reino hay un rey, hay una autoridad y hay leyes. Nosotros somos los súbditos de ese reino. Por lo tanto, tenemos que entender que el problema de este hombre es que él deseaba en su corazón y Dios le puso límites. Entonces, lo fueron a traer para maldecir al pueblo. Este famoso Balac, el rey moabita que lo había buscado para que lo ayudara contra los israelitas y enviar muchachas moabitas al campamento de Israel. Esas muchachas eran prostitutas. Este tipo fue a rentar, a alquilar mujeres prostitutas y meterlas al pueblo para que el pueblo se contaminara, para que el pueblo fornicara, para que entrara la contaminación. Entonces, esas mujeres, ellas querían seducir al pueblo del Señor al pecado, a la fornicación, al adulterio, para que cometieran toda suerte de pecado e idolatría también. El resultado fue que Dios ordenó la muerte de esos transgresores, es decir, que Dios también puso justicia. Por lo tanto, la doctrina de Balaam es seducir al pueblo de Dios a que fornique, a que peque. Ese es el espíritu que tiene Balaam. Y se asocia con los ídolos también. La idolatría, la fornicación, el pecado, la sensualidad, el libertinaje en las iglesias hoy en el mundo. Es por el espíritu de Balaam desde la antigüedad. Este hombre terco, ese hombre que Dios mismo le habló a través de una bestia. Fue más inteligente la bestia que él, siendo un siervo. Le dijo, nunca me has hecho esto, le dijo a la bestia. Nunca, ¿por qué me pegas? Si adelante está el ángel de Jehová con la espada, ¿no puedes verlo? Él dijo, no, está ciego. Ese es el problema. Entonces, aquí Balaam es el hombre que tenemos que entender su doctrina, su espíritu. La influencia que tiene ha prevalecido por todas las generaciones hasta el mismo día de hoy. Ese es el problema.
Eso fue algo histórico, hermano Belarmino. Eso fue por allá. No, eso tiene influencia en los días que vivimos. Por eso es que aparece en la historia en el libro de Números 22 y aparece registrado aquí en la primera carta de Pedro 2:15 y aparece también en las cartas que Juan escribe en el capítulo 2 y 3 del libro de Apocalipsis. Entonces, resumiendo este asunto, es que entró en la iglesia primitiva, y aquí es donde quiero cerrar esta exposición. En la iglesia primitiva entró el Espíritu, la influencia de este personaje. Es decir, ¿por qué no se quedó allá en el Antiguo Testamento? ¿Por qué? Si nos sigue la influencia y entró a la iglesia primitiva. Y no quedó ahí, siguió en la historia. Y con remordimiento tenemos que hablar y decir esto. Nos duele mucho, pero esta cuestión se encuentra en la iglesia en los últimos días. Por eso dice el camino de Caín y el error de Balaam. El camino de Caín es porque hay gente en la iglesia, ministros que señalan que no quieren reconocer su problema ante Dios. Es triste que muchos señalan, hacen juicios sobre otra persona, pero no se señalan ellos. Es lo doloroso. ¿Por qué fue que mató Caín a su hermano? Por la envidia, por los celos. ¿Y dónde están? En el corazón. ¿De quiénes? ¿De los brujos? ¿De los que están afuera allá? No, de los que están adentro. De los líderes, de los que predican y enseñan, los teólogos, los famosos que no se dejan enseñar por nadie. Ellos dicen, Dios y yo, mayoría. Mentira, mentira. Tenemos que sujetarnos a una autoridad. Tenemos que entender que hay una doctrina maravillosa que nos quiere guiar por el camino correcto. Entonces la influencia está en los días que vivimos y Dios quiere que andemos con un corazón puro y que no tengamos otros dioses y afectos negativos delante de Dios. Muy bien, es interesante entonces que cuando Balaam, mire, imagínense la influencia que tuvo este hombre, profetizó alrededor de 1500 años atrás que vendría una estrella, que saldría una estrella, saldría, dice, porque sería la señal para Jacob. Eso está en el capítulo 24 y que obviamente después, años después, en el capítulo 2 del libro de Mateo, cuando aquellos sabios llegaron a Belén para adorar a Cristo, la estrella seguía. Eso estaba profetizado por este hombre. Ahora, entendamos para cerrar ahora. ¿Qué estamos escuchando? ¿Estamos escuchando la voz del hombre? ¿Estamos escuchando la voz de Dios? ¿O estamos escuchando la voz del diablo? ¿Qué voz estamos escuchando? Imagínense ustedes que en el libro de Isaías, maravillosamente el profeta nos da una exhortación muy hermosa, y para ir cerrando esta parte, quisiera citarles este versículo muy lindo que está en el libro de Isaías capítulo 50 y verso 4. Y dice así: el Señor Jehová me dio lengua de sabios para saber hablar en sazón palabra al cansado. Despertaráme de mañana el oído para que oiga como los sabios. El Señor Jehová me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me torné atrás. Mire qué palabra más linda. Eso tiene una aplicación al Señor Jesús, que dependía de su Padre todos los días para hacer un milagro, para predicar. El Señor Jesús fue guiado por su Padre. Él dice, yo no hago nada de lo que mi Padre me diga. Yo estoy sujeto a Él. Estoy atento a lo que mi Padre me diga para hacer la voluntad de mi Padre. Amados, es interesante entonces el tema que nos ocupa hoy acerca de el error de Balaam. El error de Balaam, que tiene implicaciones en los días que vivimos, y por ende Dios necesita que tengamos discernimiento para atacar, destruir bíblicamente. Con la palabra, con el escrito está, y esa es una palabra maravillosa. El rema de hoy que les dejo en su corazón es:
que en nuestros púlpitos, en cualquier lugar aquí en mi oficina donde estoy grabando en este momento, quiero concretarme en esta palabra. El escrito está. Es decir, el día que nos salgamos fuera de la palabra, un comentario fuera, extra, de algo más que no está escrito, es peligroso. Porque la Biblia es un libro que ella misma se interpreta. Eso es lo lindo de la palabra. Esos 66 libros ella misma se interpreta y no tiene confusión, nunca, jamás. No tiene errores, no tiene fallas. Al contrario, arroja luz y entendimiento, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Nos alumbra, nos guía, nos da visión, nos abre el entendimiento para ver proféticamente en los días que vivimos. Por hoy, que Dios les bendiga y nos vemos en el próximo video. Bendiciones para todos.